Argentina es campeón del mundo y el pueblo argentino rebasa de alegría. Celebra, festeja, se emociona. Y el gobierno argentino quiere capitalizar políticamente esa alegría que no le pertenece. Pero el pueblo argentino no quiere saber nada con el gobierno kirchnerista. Y más aún, el mismísimo seleccionado de fútbol argentino no quiere saber nada tampoco con el gobierno kirchnerista. Hace algunas horas nada más, el plantel argentino llegó a Ezeiza. Aterrizó en el país después de un largo viaje. Y no se detuvieron los jugadores ni siquiera un segundo a tomarse una fotografía con los funcionarios kirchneristas, empezando por el nefasto Guado de Pedro. Lo que el gobierno planeaba era un último manotazo de ahogado. Planeaba que la caravana que está teniendo lugar en este momento mientras yo estoy grabando este video, terminara en la Casa Rosada, terminara en los balcones de la Casa de Gobierno. Se acaba de saber que el seleccionado ha rechazado la invitación del gobierno. Es que este fue un seleccionado que nunca quiso tener nada que ver con los delincuentes kirchneristas. No hubo brazalete de luto por la muerte de la delincuente Eve de Bonafini. No hubo repudio a la justicia tras el fallo condenatorio contra la corrupta de Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que muchos kirchneristas se entusiasmaron con esa posibilidad que nunca se concretó. No hubo ningún banderín LGBT, no hubo ningún gesto progre, sí, de esos gestos progres ridículos que sí protagonizaron otras lamentables selecciones de fútbol, como por ejemplo la inglesa o la alemana, que se tapaban la boca, que hacían distintos gestos pseudo rebeldes. No hubo nada de eso, no hubo nada de lo que el buen militante kirchnerista hubiera querido ver de nuestro seleccionado de fútbol. Y da vergüenza por todo esto y por mucho más ver hoy a un sujeto tan lamentable, tan patético, como lo es Alberto Fernández, un sujeto acabado, de un gobierno acabado que por desgracia todavía le queda un año y todavía por lo tanto puede continuar haciéndole mal al pueblo argentino. Da vergüenza, digo, verlo por Twitter buscando ser parte de un triunfo que no es el suyo. Da vergüenza, por ejemplo, esta contestación al jefe de Estado panameño. Felicidades Argentina y presidente Alberto Fernández. Qué juegazo, y responde Alberto. Las felicitaciones son todas para Argentina. Me alegra ser parte y compartir las lágrimas con toda la gente de este hermoso país. Pero Alberto Fernández es un sujeto que no trae alegría, que no trae esperanza, que no trae nada de lo que dice traer. Es un sujeto que solamente trae tristeza, frustraciones y maldad al pueblo argentino. No es parte de nada que pueda ser considerado bueno. Por supuesto, Alberto Fernández fue celebrado y saludado por todos los dictadorzuelos izquierdistas de la región, empezando por Díaz-Canel, sí, el nuevo tirano cubano de la dictadura más longeva de todo el continente. Felicidades Argentina, dice Miguel Díaz-Canel. Y gracias por esta alegría del tamaño del mundo que nos hace sentir a nuestra América en el centro del pecho. Cuba celebra tu victoria como propia. Y Alberto Fernández responde, la alegría del tamaño del mundo. Así nos sentimos y así lo compartimos con todos nuestros pueblos hermanos. O por ejemplo, Gabriel Boric. Qué hermoso es el fútbol. Un abrazo gigante a los hermanos argentinos. Su alegría cruza la cordillera. Gracias, hermano Gabriel Boric, pone Alberto Fernández. Hoy sin duda la felicidad atraviesa cualquier montaña. Tratando de capitalizar, tratando de ser protagonista. El protagonista que no es, que no puede ser y que nunca será. Por supuesto, Evo Morales. ¿Cuándo no? Hemos vivido la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, más emocionante de la historia. Muchas felicidades a la selección argentina por su tercera Copa Mundial. Y lo etiqueta, por supuesto, a Alberto Fernández y a la corrupta Cristina Kirchner. Y responde Alberto, sin dudas, una final del mundo que quedará para siempre guardada en nuestros corazones. Gracias, Evo es pueblo, por unirte a esta celebración infinita. Bueno, excelente. Claro, lo que los kirchneristas esperaban era que Alberto Fernández lograra la atención del seleccionado de fútbol.
que el seleccionado de fútbol argentino dijera, bueno, vamos a sacarnos la foto con este sujeto, vamos a abrazarlo y vamos a entregarle la copa. Vamos a hacer que esta sea la copa del gobierno, el gran sueño del kirchnerismo, sueño que no se les cumplió en el año 2014. Y cuando los kirchneristas advirtieron que nada de esto estaba funcionando, que el seleccionado de fútbol argentino es la antítesis de los delincuentes que nos gobiernan, es la antítesis moralmente hablando, es la antítesis ideológicamente hablando, es la antítesis en términos de valores. Cuando se dieron cuenta de todo eso, ya empezaron todos estos militantes kirchneristas que hacen las veces de periodistas en la televisión pública a enfrentarse contra la selección de fútbol. Sí, los periodistas kirchneristas están en este momento empezando a dialectizar con el seleccionado campeón mundial. Vamos a ver dos videos al respecto. Vamos a empezar con uno de Darío Zeta, un filósofo de difusión que se dedica a militar ciertas ideas con ropaje filosófico, escribe libros, da charlas y aparece muy a menudo en los medios del sistema. Claro, él se vende como antisistema. Y en efecto, muchos de sus seguidores lo creen algo así como un revolucionario. Bueno, curioso revolucionario que es rentado por las estructuras del sistema, que tiene lugar, por empezar, en nada menos que la televisión estatal, que a menudo lo invita, incluso hasta tuvo programas propios allí. Y Darío Zeta dice lo siguiente, escúchenlo por ustedes mismos. Yo no quiero como entregarle a la derecha la actitud de estos jugadores de disfrutar el juego, de vivir una vida cotidiana, porque si no es como que la izquierda es las grandes gestas y el disfrute de la vida cotidiana. Total. Y la gestión de la gubernamentalidad diaria se la dejamos a la derecha, no. La gestión de la gubernamentalidad de la derecha, con una jeringosa Foucaultiana, pero una jeringosa berreta, forzada. A Darío Zeta se le ocurre utilizar la victoria del seleccionado de fútbol para atacar a la derecha. Y nos dice, no quiero que la derecha capitalice esta alegría. ¿Por qué? Bueno, porque la izquierda también es alegría. La izquierda también quiere felicidad, quiere ser parte de este triunfo. Bueno, yo no quisiera dialectizar en este momento entre derechas e izquierdas, pero vamos a ver si hay algo que no ha representado como valor el seleccionado de fútbol, es precisamente los valores que dice representar la izquierda, o por lo menos sus disvalores, para ser un poco más precisos. Por ejemplo, el seleccionado de fútbol es una estructura meritocrática. La representación de un país en una institución que no tiene nada que ver en principio con el ordenamiento social, que es un equipo de fútbol. O sea, esos jugadores de fútbol, ¿en qué sentido representan a nuestro país? ¿Fueron elegidos democráticamente? ¿Hay una representación de derechos? ¿Hay una representación política? Yo no los voté. ¿Cómo ingresa uno al seleccionado de fútbol? Jugando bien, jugando mejor que otros. La meritocracia es una lógica anti-igualitaria. ¿Por qué? Porque establece una jerarquía que se construye en función del mérito. Y el mérito depende de una serie de variables que en su mayoría tienen que ver con el esfuerzo personal. Y es así que llegan jugadores de fútbol de distintas clases sociales, de distintos orígenes sociales, de distintos barrios, de distintas provincias, de distintas situaciones, porque lo que importa es cómo juegan al fútbol. Es el mérito, la principal, la fundamental vara a través de la cual se mide la posibilidad que un individuo tiene de pertenecer o dejar de pertenecer al seleccionado argentino. Y la izquierda odia la noción de mérito, la odia porque constituye una jerarquía, constituye desigualdad. En segundo lugar, la familia. El mejor jugador del mundo, que además es argentino y se llama Lionel Messi, si hay algo que ha difundido, es el valor de la familia. Hombre, mujer, niños.
Hombre, mujer, niños. La familia normalizante, heteronormativa, cisgénero. Ese tipo de familia que la izquierda odia porque la quiere deconstruir. Entonces, cuando Darío Zeta dice, bueno, la izquierda también quiere disfrutar la familia. ¿Y qué tipo de familia? ¿Qué tipo de familia? ¿Cuál es la familia que defiende la izquierda? Si se han cansado de atacar en los últimos años a la familia que, por ejemplo, representa muy bien Lionel Messi. Tercer punto, Dios. Dios ha estado presente en el campo de fútbol en muchos de los jugadores, y vuelvo al mismo ejemplo porque creo que es el más relevante. Lionel Messi, cuando dice, no me digan a mí Dios. Dios es el que me ha puesto aquí. Dios me ha dado este talento. Yo solamente he hecho lo mejor que podía, pero esto se lo debo a Dios. Incluso el tatuaje de Jesucristo que tiene Messi en el hombro habla por sí solo. Y para la izquierda, creer en Dios es ser un ridículo, es ser un pobre tipo, es ser un tipo que le falta razón, que vive en la Edad Media, pobrecito, cree en Dios, está alienado, está engañado. La religión es el opio de los pueblos. Bueno, Lionel Messi no solamente cree en Dios, sino que lo hace presente en muchas de sus intervenciones públicas y a él se encomienda. Cuarto lugar, cuarto punto, identidad nacional. Digo, ¿qué significa ser argentino? ¿Cómo uno se constituye en argentino? ¿Ser argentino es algo que se elige y nada más? ¿Ser argentino es algo que responde a pulsiones autónomas? ¿Hay una autonomía en el hecho de ser argentino o es algo recibido, es algo heredado? ¿Hay una tradición de argentinidad? Claro, de algo sobre lo cual se ha mofado mucha gente es que precisamente Francia, el rival de la Copa del Mundo contra Argentina en la final, Francia, insisto, ha perdido su identidad nacional. Uno no puede distinguir hoy a un francés de un africano. Ahora, en el caso argentino, tenemos lo que el Washington Post denominó un grupo de blancos y se preguntó por qué no hay más negros en Argentina. Bueno, en Argentina hay una identidad nacional muy consolidada y en quinto lugar hay alianza de clases. Como dije hace un rato, distintas clases terminan confluyendo en un mismo plantel y esa alianza de clases también se vive en el seno del pueblo. Hubo un video que se hizo muy viral de una persona muy pobre que recibía como obsequio la camiseta de otro ciudadano que iba caminando por la calle y le obsequia la camiseta y se da un momento sumamente emotivo que se hizo viral en internet. Nos olvidamos de las diferencias de clases. Ahora, en las diferencias de clases es donde precisamente la izquierda, entre otras diferencias, busca meter constantemente la guerra política. Y por último lugar, y no menos importante, en el seleccionado argentino ha habido una total ausencia de ideología de género. A pesar de que le pusieron el color violeta en la camiseta camiseta suplente para representar la lucha del género, hicieron caso omiso total a ese discurso. No se dijo absolutamente nada sobre el asunto del género. Más aún, todos los hombres en el Mundial, no solamente en Argentina, en el Mundial, son hombres de verdad. No hay ningún autopercibido, no hay ninguna mujer que autopercibe ser hombre. La ideología de género ha estado totalmente ausente del Mundial. Diríamos un poco en términos de la caricatura que quieren construir de nosotros mismos. Todos eran hombres blancos y heterosexuales, cisgéneros. Hombres blancos y heterosexuales, los jugadores de Argentina. Claro, entonces esta queja de que la derecha no lo capitalice, y es que ¿sabés qué pasa? Si querés leerlo en derecha-izquierda, cosa que no viene a cuento ahora. Acá se estaba hablando de fútbol, se estaba hablando de otra cosa, pero muy bien, ¿quieren hacer una lectura derecha-izquierda? Pues te vas a dar con que los valores que representa el seleccionado de fútbol argentino están realmente muy lejos del ideario izquierdista. Meritocracia, familia, Dios, identidad nacional, alianza de clases, ausencia total de las estupideces del género.
Pero además de este Darío Zeta, hubo otro tipo, un pelado que no sé quién es, porque la verdad yo no consumo esa basura del canal público, que es un antro que debería ser cerrado cuanto antes, pero entró un pelado a dar una opinión que quiero que también la veas, quiero que también hagamos algún comentario muy rápido de ella, mírala. Che, a mí no me parecía mal que vayan, es la casa de gobierno. Bueno, pero acá el análisis es otro. Son jugadores a los que nosotros le pedimos que compitan a la más alta, en la más alta élite, en los clubes más importantes del mundo, y terminan siendo lo que yo dije antes, perdón por lo que voy a decir, tal vez es el momento más incómodo porque en este momento son ídolos nacionales y populares, pero la gran mayoría de los futbolistas profesionales son unos desclasados. Porque son personas que pierden el sentido de pertenencia, no en una cuestión espiritual, sino en el sentido de la despolitización. Tenés raras excepciones. Bueno, Lisandro Martínez ha hecho críticas al gobierno de Macri en su momento muy concretas y algunos gestos a este gobierno también. Tenés desclasado, no que pierde el sentido espiritual. A ver, desclasado es algo muy concreto, no tiene que ver con un sentido espiritual. Desclasado se supone que es perder una condición de clase que ata una realidad económica a un estado de la conciencia política. Eso es estar desclasado. Ahora bien, ese término supone que hay una relación causal necesaria entre una situación de clase, una situación definida económicamente, ¿sí?, por mi posición en el sistema productivo, que hay una relación causal respecto de mi conciencia política. Dicho más llanamente, que si yo soy pobre, pues tengo que ser de izquierdas. Que si yo soy rico, pues tengo que ser de derechas. Bueno, ese tipo de reduccionismo absurdo, que quizás en algún momento anterior de la historia podía tener mayor sentido, pues hoy ya no tiene sentido. Entonces este pelado, que no tengo idea ni cómo se llama, pero ojalá que pierda su trabajo cuanto antes, porque encima usa términos que ni siquiera conoce con precisión qué significa, este pelado les atribuye ser desclasados a los jugadores de fútbol. ¿Por qué? Porque él entiende que, bueno, es gente que viene de abajo, gente que ha nacido en una familia pobre o empobrecida, y que por lo tanto tendrían que tener una lealtad política a quienes, al gobierno de los pobres. ¿Quiénes son los gobiernos? ¿Quién es el gobierno de los pobres? Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, que se hartó de robarle a los pobres. ¿Ese es el gobierno de los pobres según este pelado? O sea que si no apoyás al gobierno de los pobres, que se dedica a esquilmar a los pobres, a reventar a los pobres, a multiplicar a los pobres, si no apoyás a ese gobierno de delincuentes, entonces sos un desclasado. Entonces no te mereces al pueblo argentino, porque sos un desclasado, has perdido tu conciencia de clases. ¿Ustedes se dan cuenta al tipo de sujeto patético al cual los argentinos les pagamos el sueldo? Sí, porque ese pelado nosotros le pagamos el sueldo. Se lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, para que venga a hacer ese tipo de juicios nefastos sobre el seleccionado de fútbol argentino. Bueno, afortunadamente el pelado en cuestión, Darío Zeta, Guado de Pedro, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández van a tener que seguir llorando. ¿Saben por qué? Porque el seleccionado de fútbol no se va a prestar a la capitalización política de este gobierno nefasto de delincuentes que además ya están acabados, están terminados. Ahora que el pueblo celebre y que haga caso omiso a ese gobierno de rufianes que no merece absolutamente nada. Este video ya estaba cerrado, ya estaba listo para ser publicado, pero detuvimos la publicación porque ameritaba dar esta actualización. Resulta que el bus que llevaba en caravana a la selección argentina no pudo seguir avanzando, tuvieron que ir a buscar a los jugadores en helicóptero y el gobierno vio allí su oportunidad para tratar de convencer al seleccionado de fútbol argentino de que por favor fuera a la Casa Rosada, que esa era la mejor opción para poder saludar a la gente. Y aún así, con todo lo que había pasado, el seleccionado rechazó otra vez la oferta del gobierno y definitivamente no irá a la Casa Rosada.
Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.